Buenas, mi nombre es Diana Uribe, yo soy divulgadora de la historia. Trabajé mucho tiempo en un programa que se llama Historia del Mundo, que se transmitía por todo el país, y ahora hago podcast. Y básicamente yo cuento historias. Eso es, digamos, como lo que me he dedicado a hacer, y a hacer la historia entendible y a crear ventanas entre los pueblos. Básicamente eso es lo que hago. El confinamiento para mí ha significado distintas cosas en distintos momentos. No hay un sentimiento único sobre eso. Hubo un momento en que era euforia, aventura, experimento, oportunidades. El primer mes y medio fue bastante, digamos, entusiasmador, porque era una experiencia completamente nueva que nos llamaba a la reflexión y que nos llamaba a un cambio y a una valoración profunda de las cosas más cotidianas. Entonces, bueno, y en esa época fue el cumpleaños, entonces hubo las fiestas virtuales y había como una gran esperanza. Después vienen las épocas de las oscilaciones. Entonces hay un momento en que uno dice, bueno, me estoy perdiendo de la vida. Hay toda una vida allá afuera y yo no la estoy viviendo. Y todas las cosas que he querido están desapareciendo. Los bares, los cafecitos, el encuentro de la gente en los parques. Entonces, cada vez, cada semana, cada día, el confinamiento significa una cosa diferente. En otros momentos me siento más a gusto con la introspección, en otros momentos me siento más a gusto con la literatura, en otros momentos me encuentro recuperando viajes que he hecho en la vida para los relatos de podcast, y eso ha sido una experiencia súper enriquecedora. Pero el confinamiento es fluctuación. Son una cantidad de sentimientos cambiantes, encontrados, oscilantes, ondulantes, de días que son muy diferentes y a la vez iguales los unos a los otros. La compañía de los gatos. Son unos súper compañeros de confinamiento, son divertidos, originales y están muy felices de estar todo el tiempo con uno, especialmente ellos que se ponen muy bravos cuando viajo. Esa es una parte. He tenido una muy buena compañía, una gran compañera de confinamiento, y eso ha sido una creación de nuevas posibilidades de habitar la casa, habitar los espacios. Entonces desayunamos, almorzamos, comemos en diferentes espacios de la casa, tomamos el té en la tarde, buscamos los lugares más luminosos, experimentamos la cocina, aprendiendo a hacer nuevos platos, experimentamos otras formas de ocio, otras formas de ver el cine. Lo que mejor llevo, la experimentación y la capacidad de volar con la imaginación. Eso es lo que mejor llevo. Lo que peor llevo, el aislamiento, no poder ver a los amigos. Esta casa es una casa normalmente llena de gente. Aquí viene todo el mundo, se hacen grandes reuniones, grandes fiestas, grandes comilonas, y he crecido y vivido entre comunidades. La falta de la comunidad, la falta de las visitas, que la gente venga a hacer visitas, más que el confinamiento, el aislamiento. La incertidumbre, que no saber cuándo va a terminar esta etapa, y que cada vez, en el caso de Colombia, este ha sido uno de los confinamientos más largos, y cada vez que se va a terminar lo prolongan un poco. Entonces esto nos está dando una mezcla de incertidumbre y desesperanza que es difícil de manejar, porque estamos ante una situación que no sabemos cómo definirse ni cuándo. La idea de que no va a haber teatros o bares o rumbeaderos, este es un país muy rumbero. No tener donde bailar, como dice una amiga, que nos dejen salir, cuando nos dejen salir no haya dónde, porque todo habrá quebrado. Poco a poco las pequeños almacencitos, las pequeñas pastelerías, todos los pequeños lugarcitos que hacían tan maravilloso este barrio donde vivo han ido quebrando. La idea de que se está acabando una ciudad que construimos también en muchos ambientes, y la idea de no saber cuándo va a terminar esto ni cómo va a terminar esto, me produce mucho desasosiego, y es una lucha constante tratar de sobrellevar eso
en la medida que se va dando, la distancia de mis hijos, la distancia de mis amigos, eso es lo que peor llevo, la incertidumbre y la distancia social. La distancia social para mí es mucho más dura que el mismo confinamiento. Afortunadamente, habíamos construido este estudio de grabación ya hace casi un año por la entrada al mundo del podcast, porque aquí es donde estamos grabando todo mi trabajo. Entonces, esto fue una salvación, porque aquí es donde habitualmente trabajo. Y entonces, en esa medida, pues, me trasladé al lugar donde siempre estoy. Entonces ha sido una cosa muy, muy interesante, porque esto le dio la condición de posibilidad a mi trabajo, porque de otra manera no lo hubiera podido hacer. Entonces estoy donde siempre estoy, y creo que soy de las pocas personas que tienen el privilegio de haber tenido previamente un sitio adaptado, y no tener que adaptar toda la vida a trabajar aquí, porque desde aquí es donde yo siempre hago los podcasts y todas los trabajos de audio que normalmente hago. Entonces, pues esa parte ha sido tranquila desde el punto de vista técnico de donde estoy. Desde el punto de vista de las personas con las que trabajo, eso sí ha sido una cosa muy complicada, porque virtualizar todo lo que antes era personal sí ha sido difícil. Yo he tenido una táctica de moral en cuarentena, que es ponerme elegantísimo, ponerme zapatos maravillosos. Estas botas las estoy estrenando en cuarentena y me las pongo con un montón de cosas y me siento súper poderosa, aunque nadie me las vea y yo no salga de aquí. También el hecho de que haga videos implica que debo estarme arreglando, eso es parte del trabajo, pero como un tema de cotidianidad, me pongo toda la ropa que no me pongo habitualmente del closet, la combino con todos los zapatos posibles, me pongo muy elegante, cambio de perfumes todos los días, como para hacer alguna cosa en la vida, como para hacer algún parche. Pero con estas botas me he sentido maravillosa, y solamente utilizo las pantuflas para dormir cuando me pongo la pijama. El resto del tiempo procuro estar elegante y bonita para sentirme contenta con la vida, y en este caso estas botas le han dado unos poderes mágicos al confinamiento. Tratar de mantener un horario de sueño. Yo soy muy noctámbula, y al principio del confinamiento el sueño se enloqueció, se corrió totalmente el ciclo. Luego después entendí la importancia de tener hábitos de sueño estables. Esa es una. Poder leer e imaginar, y aprender a cocinar, cosas que no había intentado antes, han sido buenos hábitos del confinamiento. La nueva perspectiva también es variable, es tan variable como la sensación del confinamiento, porque por un lado está la esperanza de que toda esta capacidad de reflexión que se genera durante el confinamiento nos haga ver de una manera más crítica un mundo frenético de extraccionismo, de consumo, de un liberalismo totalmente despiadado, de toda esa lógica que legitimaba el cada cual va por lo suyo y se salva como quiera. Creo que la importancia de la solidaridad y el hecho de que nosotros como especie hemos podido evolucionar gracias a la cooperación y no a la guerra. El discurso guerrerista, que hay que replanteárselo en una nueva perspectiva, porque es que desde el siglo XX no tenemos otra manera de enfrentar las amenazas sino con lenguaje guerrero. Entonces decir que es atacar la pandemia, derrotar al enemigo, como si fuera una operación anfibia, y resulta que esto es parte de la especie y es parte de nuestra forma de vida que ha creado estas condiciones. Entonces es el momento de mirar qué tipo de mundo estábamos haciendo. Aquí se está agotando un modelo y está empezando una nueva forma de entender los valores. Estamos en un punto en el que surgirán valores completamente nuevos, mundos totalmente distintos que todavía no podemos imaginar. Eso hace que la perspectiva de lo que estamos viviendo sea interesantísimo. Esto es difícil, pero es muy interesante.
porque estamos en el punto en que se cambian los paradigmas y en el punto en que se cambian las miradas sobre el planeta, sobre el mundo. Es muy interesante que esto haya desnudado la condición individual y social de cada uno. A cada uno le toca el confinamiento como está. Al que le tocó solo, solo está. El que está con la pareja, está con la pareja. El que mucha gente se ha separado y le ha tocado volver a encontrarse para el confinamiento. Familias que había mucho tiempo que no vivían juntas tienen que volver a vivir juntas. Esto desnuda una realidad que es la que todo el mundo tiene, pero es como si separara la cámara, separara la vida y te miraras en lo que has construido y has hecho. Ese poder mágico de establecer un balance en el momento en el que uno está es uno de los, digamos, como de los encantamientos del coronavirus, porque de otra manera tú no te podrías enfrentar a toda la construcción de tu proyecto de vida. O sea, a nivel individual, desnuda tu realidad. A nivel social, muestra una perspectiva aérea de todo lo que hemos construido en todo sentido, lo bueno y lo malo. Te quita todo lo que has amado para que lo valores muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te muestra hasta dónde hemos llegado en un modelo que empezó desde el siglo XVI. Todo ese modelo del progreso lineal que extraía todo lo de la tierra máquina y era el hombre, toda la naturaleza al servicio del hombre. Entonces ahora dice, bueno, no, esto primero tiene un límite, segundo, la naturaleza no nos necesita porque todo el mundo está contento, los pajaritos, los delfines, todo el mundo está dichoso, los humanos guardados y los animales regios. Entonces eso nos hace sentir que no éramos nosotros los dueños de la creación como empezó a suceder a partir del siglo XVI y XVII, sino que tenemos que tener la humildad de entender que somos parte del cosmos. Eso que se viene diciendo desde el Día de la Tierra, desde los 70, desde el ecologismo, desde el hipismo, ahora es una realidad contundente. Entonces, el tema del cambio climático ya forma parte de nuestra vida cotidiana a partir de una experiencia tan abrupta como esta, el mundo de Greta Thunberg. Lo que quería que hiciéramos, paren, reflexionen, miren a dónde van, cuestiones el modelo. Es lo que está sucediendo de una manera que ella no lo imaginaba, pero es lo que ella nos pedía que hiciéramos, eso es lo que estamos haciendo. Entonces la perspectiva es, desde el punto de vista de la perspectiva emocional y personal, pues es aprender las lecciones que esto nos trae para enseñar, porque es una experiencia de aprendizaje, de introspección y de mirada, y de mantener la esperanza y de mantener la libertad mental. Es muy importante calificar, entender y mostrar el autoritarismo, porque el autoritarismo también forma parte de las pandemias y de los confinamientos, eso hay que mirarlo. Y hay que mirar la libertad. En este momento el espíritu de la libertad es muy importante. Sartre decía, nunca fuimos más libres que durante la dominación alemana, porque solamente entonces entendimos el verdadero valor de la libertad. Ahorita la libertad está a la orden del día porque estamos confinados. Ahorita se necesitan los cielos estrellados infinitos. Ahorita se necesitan las grandes lunas, las intemperies, los espacios enormes, las geografías infinitas, porque todo está entre paredes y el mundo está en la imaginación. Entonces, mantener el espíritu conectado a la vida, a la esperanza y al amor, es de los retos más grandes que tenemos ahorita a nivel individual y a nivel colectivo. Salir a un mundo, ¿no?, que no sabemos dónde, los que somos viajeros, nómadas de la vida, no sabemos a dónde vamos a viajar, ni en qué condiciones, ni cómo serán las geografías que conocimos tan íntimamente durante tanto tiempo. No sabemos dónde quedarán los cafecitos, los lugares donde nos encontrábamos con los amigos, los pequeños restaurantes, los teatros, el cine de sala, el teatro que hace la vida tan importante. Todo eso, el arte que tenemos en el alma se va a tener que transformar. Pero ¿dónde va a estar ese lugar íntimo de pequeña luz donde nos encontrábamos para ver una obra de teatro o para tomarnos una cerveza con un amigo y conversar algo que requería una intimidad? Todo eso no sabemos cómo va a ser.
es la incertidumbre. Pero eso tiene varios niveles, tiene un nivel íntimo, tiene un nivel personal, tiene un nivel global, tiene un nivel valorativo, tiene un nivel de especie, tiene un nivel de planeta. La perspectiva es desde todos esos lugares a la vez. Entonces es un poco la perspectiva de la incertidumbre desde el tiempo de valorar la libertad y el amor. Mi yo del 2030, bueno, no sé si va a haber un yo en el 2030, porque el nivel de incertidumbre ahorita es altísimo en todo sentido. Quería rescatar de la pregunta anterior de la perspectiva, los conciertos tan importantes en la vida, los conciertos, los grandes conciertos, los viajes hacia la música. Quería decirle al yo del 2030, si en el 2030 hay yo, quería preguntarle por el arte, quería preguntarle por cómo reconstruimos. Por ejemplo, yo soy de Bogotá y Bogotá había logrado tener una escena maravillosa de rumba, de conciertos, de espectáculos, de cultura, que nos ha costado muchísimo trabajo construir porque por aquí pasaron las guerras del narcotráfico, el confinamiento de un país estigmatizado, por aquí pasaron tiempos duros. Entonces ya se había abierto Colombia, ya se había abierto, ya llegaron los grupos que yo nunca pude ver por ser rockera del tercer mundo, porque aquí nunca llegaban. Ya teníamos una escena con un nivel de planificación en escenarios ya construidos específicamente para los conciertos que duraba todo el año. Ya teníamos boletas para un montón de cosas, que para Fito Páez, que para Dead Can Dance. Yo le pregunto a mi yo del 2030 si tal cosa llegara a ocurrir, ¿cómo se reconstruyó el arte? ¿Cómo se reconstruyeron los conciertos? ¿Cómo se transformó la música? ¿Cómo se transformó el teatro? Porque finalmente es el arte lo que vale, es el arte lo que queda y es el arte lo que sobrevive. ¿Qué pasó con el cine? Los amigos estarán porque los amigos siempre están, pero vamos a ver qué ha pasado y qué pasará con el arte y con la literatura y con todo lo que significa vivir. ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Qué ha pasado con las salidas a rumbear? ¿Qué ha pasado con las caminatas al aire libre? ¿Qué ha pasado con las caminatas en la montaña? ¿Cómo se reconstruyó la vida? Y todo lo que significa vivir, gozar, acompañarse. ¿Cómo se reconstruyó el contacto físico? ¿Cómo se ganó la batalla contra el miedo para volver a abrazarse en las calles? Confío profundamente en la fuerza de la libido. Confío profundamente porque son las dos fuerzas que rigen al hombre, el tánatos y la libido, el eros. Después de un trip de muerte y miedo como el que hemos tenido, el eros debe estar agazapado esperando para salir a enseñorearse, para hacer grandes besatones, para volver a abrazarnos infinitamente y agarrarnos de las manos durante horas y horas y horas para reponer las horas y los días en que no nos pudimos abrazar. En el 2030 me gustaría saber todo el proceso de reconstrucción, de destape, de alegría, de encuentro y cómo nos logramos quitar el miedo tóxico de la cabeza para recuperar la alegría de estar vivos. Eso es lo que me interesa saber del futuro. Lo demás son construcciones.